¿Qué? ¿Qué me hace señas? ¿Ya estamos al aire? ¿Ya estamos al aire? Aquel operador dice estamos al aire. ¿Sale bien el micrófono? ¿Se escucha bien? Bueno, buenas tardes a todos. Vamos con la tercera charla. Hoy nos toca la charla de dólar influencer en el campo, pero hemos decidido hacer un poco de historia para contextualizar y que entendamos por qué un mercado chico como puede ser el dólar blue influye tanto en la cabeza de todos los argentinos y nos maneja las expectativas. Para eso vamos a arrancar con historia para que sepamos dónde estamos parados. Bueno, no. Primero vamos a ponerle una frase de Cristina, la frase que dijo Cristina en Resistencia en Chaco, cuando dijo: el principal problema que tiene la Argentina en la economía bimonetaria, la importancia del dólar en forma total y absoluta en la formación de precios. Por lo tanto, este tema era central en un ciclo de charla todo precio político. No podíamos dejar que me voy a bajar esto porque va a sonar. Sí, sí, que... Tengo que bajar el volumen. Está pasando. Bueno, ahí vamos a empezar por... Vamos a empezar por la historia. Bueno. ¿Cómo arrancamos con el neoliberalismo financiero durante la dictadura de 1976? Para que tengamos una idea, como dicen algunas presentaciones de TikTok, para los millennials hay que explicarle qué pasó en el año 76, para los del siglo pasado hay que explicar lo que es un blog, o sea, estamos ahí. El siglo pasado, perdón, entre el 74 y el 82, que comienza a generarse toda una situación de conflictividad en el desempleo, comienza a aumentar el desempleo del sector industrial. En estos años, digamos, estamos hablando de 8 años, bajó un 35%, y paralelamente, como contraposición, aumenta el desempleo y aumenta la pobreza, ¿no? O sea, el peronismo tiene claro que la columna vertebral es el movimiento obrero organizado, y se muestran los números. Uno no puede hacer un parangón entre una cosa y otra cosa. Pero en aquella época, ya con el proceso, Martínez de Oz, ministro de Economía, comenzó con el proceso de evaluación, un proceso de evaluación organizada que nosotros le llamamos la tablita, en aquella época. La tablita iba informando a las empresas y a la población cómo iba a ser la devaluación. Uno sabía cómo venía la devaluación. ¿Están dando eso? ¿O no? Bueno. ¿Y la plaquita se ve o no? No, es que ahí está. Ahí va. Ahí. Entonces, en una devaluación programada. Nos fuimos de nuevo. Nos está boicoteando Diego Peña. Diego Peña nos está boicoteando. Bueno, vamos. Ahí se ve de nuevo. Bueno. Avísame cuando querés que la conecte al tele para que la vean. ¿Ya está? Bueno, entonces ya la van a poder empezar a ver ahora los que están en Zoom. ¿Se ve ahí? ¿No la ven los que están en el Zoom? ¿Y cómo podemos hacer? Porque es importante que se vea, si no, la charla no tiene sentido. Se estaba viendo. Estamos con un problema técnico, esperemos. ¿No? Ahí está. No toquemos nada. Bien. En esa época comenzó un proceso de evaluación que estaba programado, que le llamábamos familiarmente la tablita, porque sabíamos qué porcentaje se iba a devaluar toda la semana. Eso le dio un marco a todo, se hizo la apertura de mercados, se liberó la fijación de tasas en lo que sería en el ingreso de capitales de dólares. En conclusión, se armó una situación en la cual las empresas traían dólares, lo transformaban en pesos, lo metían en el proceso de plazo fijo a precios muy importantes por encima de la inflación, lo cual hicieron la llamada plata dulce, ¿no? La población comenzó a considerar que la plata era fácil hacerla. O sea, porque yo recuerdo un ejemplo de esa época. Yo estaba en ese momento en la Facultad de Agronomía, era jefe de trabajos prácticos de investigación en fisiología vegetal en La Plata, y tenía compañeros que cobraban el sueldo, ponían el sueldo en plazo fijo y no pagaban ni la luz ni el gas,
que tenían que pagar, porque total cuando se los reclamaban, y el impuesto que les cobraba tanto la luz como el gas era menos que lo que ellos habían sacado por tener la plata. Verdaderamente era una catástrofe. Ahora, en junio del 77, sale la ley de entidades financieras, la primera, que en el artículo 56 establecía que si alguna entidad financiera quedaba en liquidación, el Banco Central garantizaba esos fondos que la gente había puesto en esa entidad. A ver si... Vamos a la otra. Pero lo más interesante de todo esto es que el endeudamiento externo creció, la deuda externa creció en un 364% en ese periodo, pasando de 9.700 millones en 1976, millones de dólares en 1976, que era una cosecha y media de trigo de la República Argentina. Era lo que estaba afectada exclusivamente la exportación de una cosecha y media de trigo de la República Argentina. A 45.000 millones en 1983, cuando Alfonsín hereda esta bomba de tiempo. Ahora, acá hacemos una disquisición que a finales del 75 cada habitante argentino tenía $320 de deuda ante las entidades financieras, pero en el año 83 teníamos 1.500, una deuda que no era nada. ¿Qué se había gastado el dinero? En compra de armas, en construcción del Mundial, toda la infraestructura del Mundial nos endeudamos para hacerla, porque acuérdense que pan y circo, ¿no? Por un lado estoy cazando gente, por el otro lado te doy pan, y hago el circo para que no jorobes y que sigas viviendo bien, y sostener el aumento del desempleo. Pero lo peor fue la decisión de Cavallo, que en ese momento estaba en el Banco Central, de estatizar la deuda de las empresas privadas. Como de costumbre, socializando las pérdidas, porque las ganancias capitalmente son privatizadas, ¿no? Entonces, ¿y quiénes eran las empresas? ¿Quiénes eran las empresas? Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Tenemos empresas como, por ejemplo, Techin, o sea, digamos, la cabeza del Círculo Rojo. Este cuadro está lindo, fachero, lo vamos a compartir para que lo vean, pero lo vamos a poner en este cuadro que es más fácil de ver. ver. Pero veamos qué tenemos. Tenemos Celulosa Argentina con 1.500 millones de dólares, por ejemplo, Autopistas Urbanas, que le hace macrismo. Tenemos Asindar. Pérez Compán. Tenemos Pérez Compán, tenemos Alpargata, Techin. Banco Galicia. Bancos. Estatizamos la deuda de bancos, que habíamos dicho que eran las filiales de que había un central que tenía la ganancia. No, estatizamos la deuda de bancos, al Citibank. El Citibank. ¿A dónde estaba el otro que habíamos visto? El Banco de Londres. Sí, Bancos de Londres. SOCMA, todos sabemos quién era SOCMA. Están por ahí Brown, o sea, los de la Anónima. Banco en Boston, Swift. Fíjense, estamos hablando, Banco Torquay. Estamos hablando de que 11.000 millones de dólares, que eran deuda privada, que no se declararon insolventes, se estatizó, formó parte de la deuda argentina que tuvo que pagar el pueblo. Estamos hablando de eso, ¿no? Y estamos hablando de cuál fue la dupla que hizo este trabajo. La dupla era Martínez de Oz en el Ministerio de Economía, Cavallo en el Banco Central. Ya acá se viene perfilando un problema con la sociedad y el banco. Esa creencia de que uno podía estar metiendo la plata, que va a sacar plata del banco con un plazo fijo, que qué sé yo, que si dejo de pagar esto, que me cobran el 10% de deuda o de morosidad, pero el banco me da el 15%, yo la pongo, total, después. Esa idea de esa bicicleta financiera, de esa plata dulce, comienza a instalarse en la década infame, que no sería la década infame de la década del 30, sino todo el proceso de golpe de Estado y la dictadura del 76 al 83. Bueno, y acá ya empezamos... Y una sola cosa que nos pusimos acá es, recordemos que Cavallo vuelve a estar. Y Cavallo va a decir, bueno, $1 es un peso, y todo ese mambo de que puso peso, saca peso, que se yo, saca dólares, puso dólares, generando una situación en la cual la gente automáticamente hace un parangón entre lo que es el peso y lo que es el dólar, y encuentra que el dólar es un mejor lugar para resguardar su dinero por los problemas de inflación y de devaluación. Entonces,
ahí ahora arrancamos con esto, pero no tenemos que olvidarnos de dónde partimos, ¿no? Claro, Partimos- del momento que se impone el sistema financiero a nivel global, el salto de fase, la fase financiera del sistema capitalista, y cómo en Argentina impacta eso. O sea, cómo la inflación también lleva al sentido común de los argentinos y de la Argentina, es decir, quiero resguardar mis ahorros en dólares porque la moneda mía se me devalúa permanentemente, y ese proceso comenzó con una dictadura cívico-militar y eclesiástica que lo venimos contando ya desde el Edesma en la primera charla y demás. Sí. Bueno, Así que ahora te toca a ti. en esa discusión, ¿ya lo ven la gente que está conectada? Perfecto. Bueno, en esa discusión venimos poniendo sobre la mesa el concepto de dólar influencer desde hace un tiempo ya, que para de alguna manera develar lo que pasa con la moneda estadounidense en la Argentina, y que hace una suerte de fetiche, viste que el dólar parece que es ese ídolo o objeto de culto al que se le atribuyen poderes sobrenaturales, como dice la Real Academia. Bueno, en la Argentina parece que el dólar tiene ese efecto. Y en realidad uno tiene una economía bimonetaria en la cual 3 o 4 vivos ganan en dólar o pretenden ganar en dólares, mientras el resto de los argentinos y la Argentina cobramos en pesos. Y le pagamos la deuda en dólares que ellos hacen. Y pagamos la deuda en dólares, sin lugar a dudas. Bueno, ¿qué es esto del dólar influencer? ¿Qué nos encontramos habitualmente? Que ninguno tiene un dólar en la billetera, en el bolsillo, ninguno de nosotros tiene. De hecho, la economía argentina funciona con pesos. Pero en cada dispositivo electrónico tenemos cotidianamente todos los medios de comunicación que te informan sobre la cotización y el tipo de cambio de la moneda nacional, el peso, en el dólar. Y entonces básicamente nos encontramos con 3 variables fuertes, que son el dólar mercado electrónico de pago, que es el MEP, el dólar contado con contado con liquidación, que son 2 variables de un tipo de dólar para ahorrar, una variable financiera que no me quiero profundizar mucho en lo que es cómo funciona, porque eso se ata su cotización a los bonos como el AL30, o sea, los bonos de deuda, y van cotizando. Bueno, esas 2 variantes que son legales, y la tercera que es el dólar blue, por eso me viene todo de azul para esta charla, porque íbamos a hablar del dólar y bueno, el dólar blue nos golpea permanentemente, que es una variable ilegal, totalmente ilegal. Estas 3 variables son las que funcionan cotidianamente, influenciando la economía de los argentinos y de la Argentina, y por eso decimos, no, hay un solo dólar, el dólar influencer, porque estas 3 van más o menos palo y palo. Bueno, para eso, un poco lo que vamos a tratar de mostrar es cómo influye en la producción agropecuaria. Para eso hicimos, el equipo de comunicación del CEA hizo esta plaquita hermosa. Vamos a tratar de graficar y esquematizar qué es lo que sucede. Aparece el dólar influencer, que por ejemplo al 1 de abril teníamos una cotización del dólar blue alrededor de 393 pesos, y el MEP y el contado con liqui también estaban por ahí cerca, o sea, rondando los 400 pesos. Mientras que el dólar oficial estaba a 208 pesos, el tipo de cambio oficial. Eso es lo que se llama la brecha cambiaria. La diferencia en el tipo de cambio oficial, el que decide soberanamente el gobierno a cargo de conducir el Estado, y dice, acá el tipo de cambio es este. Y se para con el cepo para que no se le vayan los dólares, sino que para que los pueda utilizar para el desarrollo del proyecto nacional, de la nación, de la patria. Bueno, entonces, ¿qué pasa con un productor? El productor sojero, vamos a poner como ejemplo para tratar de tratar de hacerlo lo más simple posible al comprender cómo piensa y cómo influye el dólar en nuestra economía y en el sector de la cadena de valor quizá más importante de la Argentina. Mira el productor sojero, la cotización de la tonelada de soja en el precio en Chicago, que es el precio de referencia a nivel internacional. Y dice, una tonelada de soja en Chicago sale $540. Entonces agarra y dice, bueno,
Yo acá descuento los derechos de exportación y otros gravámenes, etcétera, otros gastos que tienen más o menos, es un 34% que tengo que descontar de esos $540, que equivalen a $183 por tonelada. Los restos son acá en la Argentina. Mi tonelada de soja vale, me tiene que pagar $357. Entonces, ¿qué hace el productor? Dice, multiplica esos $357 por 208 pesos, que es el tipo de cambio oficial, y le dice, bueno, hoy mi tonelada de soja sale 74.000 pesos. Eso estaba pensando el 1 de abril el productor de soja y los demás actores de la cadena. Entonces viene Massa y dice, que ya lo había dicho con la medida del dólar soja 1, ¿qué pasó con Massa? Massa se encuentra con un país estallado, con las reservas por el piso, porque producto de la política de Guzmán, de culpa y de la Corte Suprema de Justicia, que permitió que se utilicen los dólares para otro programa que no era el programa que queríamos los argentinos y que necesitamos los argentinos y la Argentina, entonces se encuentra sin reserva. Y además, con la necesidad de pagarle al Fondo Monetario esa deuda que contrajo el macrismo, que contrajo el tío vago de la casa, y que ahora nadie sabe dónde fue esa plata, y que encima después Guzmán, un genio, un crack, la legitimó y dijo, bueno, sí, la vamos a tomar. Bueno, está. Se encuentra con eso Massa cuando llega al gobierno, dice, necesito hacer un proceso de devaluación. ¿Qué hago? ¿Hago una devaluación general? No, no puedo. Tengo que hacer una devaluación sectorial, temporal, o sea, por un tiempo determinado, para un sector que tiene la capacidad de meter los dólares que necesita. Entonces, le hace esa devaluación. En abril, siguiendo con la necesidad que tenía Massa, propone la medida del dólar soja 3 y ¿qué dice? Bueno, le voy a hacer para los que liquiden soja un tipo de cambio particular sectorial que es de 300 pesos por dólar. Entonces el productor que piensa y dice, bueno, en vez de convertir mis $357 que vale la tonelada de soja que tengo en 70.000 pesos, ahora lo multiplico por 300 en este tipo de cambio que me ofrece el dólar soja 3 y voy a obtener 107.000 pesos. Dice, son 33.000 pesos más, un 30% más, la inflación más o menos venía por ahí, la liquido. Bueno, ¿qué pasó en ese momento? Hubo una corrida cambiaria impulsada, entre otros, por el fondo Marcus, que es de propiedad de la familia Brown, o por lo menos un presidente, un CEO de los que deciden, que salió a a correr el rumor de que se venía una devaluación. A su vez, hubieron dos funcionarios, por lo menos del macrismo, Lacunza y Sandleri, que se fueron al mismísimo Fondo Monetario Internacional a decirle, che, todavía no cierren acuerdos con el gobierno argentino porque en un par de meses nosotros vamos a ganar y podemos hacer otro acuerdo. Todo eso desató una corrida bancaria, una corrida financiera que llevó a que la devaluación del dólar influencer esté rozando casi los 500 pesos allá por el 25 de abril. Es decir, Massa sale con la medida del dólar soja 3 el 10 de abril y empieza una subida del dólar influencer que ya va desde los 400 a los 495 pesos en 6-7 días. Esta suba, ¿qué hizo que el productor, qué piensa el productor? Con el dólar soja 3, con el tipo de cambio a 300 pesos, le quedan 107.000 pesos por tonelada de soja. Pero si los cambio al dólar influencer, que ahora está en 500, son 176.000 pesos. Entonces el productor dice, no voy a liquidar, me estoy perdiendo 70 lucas. Y entonces dice, no liquido, no vemos. Está claro que era todo poner a la Argentina en situación de financiamiento total. La crisis económica total
mi percepción es que cada una de esas tortillas estaba pensada para que dejáramos el gobierno y nos fuéramos con nosotros. No hay inocentes ni ingenuos. No, hay una disputa de dos programas. Un programa colonialista, primarizante de la economía nacional y subordinado al capitalismo transnacional, y un programa que quiere ser una nación desarrollada, con industria, con empresas, con buenos salarios y demás. Esa disputa se ve claramente en el dólar influencer y cómo movieron esto. Ahora la pregunta es, ¿esta influencia es solamente con el productor? Yo ya les contaba la vez pasada que un productor que tiene un silo bolsa tiene una capacidad de acopio de 200 toneladas. Es decir, que ese productor tenía 200 toneladas. Ya con el primer dólar de soja 1, lo comentábamos en el Centro de Estudio Agrega, así, che, está bien la medida necesaria, pero ¿quiénes ganan? Y vimos quiénes ganaban. Cuando vemos quiénes son los que tienen capacidad de acopio, nos encontramos que los que tienen capacidad de acopio son Cargill, Costco, AFA, ACA y AFA no le vamos a decir nada, si son cooperativas, pero Cargill, Costco, Viterra, Dreyfus, Bunge, son actores, AGD, son actores que tienen la capacidad de liquidar o no, que son los actores que no es que venden una tonelada, venden miles de toneladas. De hecho, los grandes ganadores fueron Viterra el año pasado, los principales grupos exportadores fueron Viterra, fueron Bunge, fueron Cargill, fueron Costco. Es decir, que tienen la posibilidad de garantizar un flujo, un ingreso de divisa que le permita al gobierno afrontar los compromisos que tiene con el Fondo Monetario y que ingresen dólares para decidir el rumbo del programa de política político-económico que vaya a hacer. Si le ponemos guita a industria, si invertimos en, qué sé yo, en energía, etc. Bueno, para ver eso. Bueno, acá traigo, esto es interesante porque la influencia del dólar y la influencia del dólar subordinando al sector productivo más importante de la Argentina. Esta operación de PAGNI, que fue en el programa del lunes 29 de agosto, 4 o 5 días después tuvimos, claro, 4 o 5 días después tuvimos el intento de femimagnicidio a Cristina. PAGNI salía con esta foto en su programa, en su vida editorial. PAGNI, un intelectual de la derecha, quizás uno de los más preparados, de los cuadros más preparados y más influyentes, sí, sobre todo sobre la dirigencia y demás, y él mostraba esta gráfica, no sé en base a qué fuente, pero mostraba una gráfica donde decía que un productor promedio que arrienda en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, en General Villegas, o sea, ya arrienda, ya no es dueño de la tierra, ya no es un productor dueño de la tierra. Dice que tiene con un rinde, bueno, tira el rinde más o menos, saca la cuenta del 34% que nosotros le mostramos recién, y dice de impuestos, de retenciones, ponen ellos a la alícuota por hacer comercio exterior, fideicomiso aceitero, etcétera, etcétera, y empieza a despejar los costos que tiene en ese silo bolsa, y habla del silo bolsa, no habla de Viterra, ni de Bunge, ni de Cargill, pero bueno, sigamos con el análisis de PAGNI. Dice, un 11% se lo lleva en flete y en gasto de comercio, o sea que hay una comercializadora que efectúa la cuestión esa, un 24% en arrendamiento, es decir, que no es dueño del campo, entre semilla, insumo, cosechar y otras tareas se llevan el 19%, o sea, que las tareas no las hace el productor, que paga a un contratista para que haga las labores. Más la estructura administrativa y el impuesto a la ganancia, dice que le queda al productor un 6% en dólares. Un 6% en dólares. ¿Tá? Eso es lo que PAGNI plantea en esa editorial. Dice, pobrecito el productor. Es más, dice, ¿qué le queda al productor? ¿Con cuánto especula el perverso argentino que siembra soja? Con el 6% de su negocio. Con eso hay que vivir. Ya nos dimos cuenta de que no era dueño del campo el productor, ni realizaba las labores. ¿Tá?
No era muy productor que digamos. Bueno, ¿qué hicimos nosotros en esa investigación? Dijimos, vamos a ir a la fuente, vamos a escarbar un poco en esto de que Pagni está sacando a la luz. Y salimos, bueno, ahí hay una nota que se la recomiendo, que salió en el Destapa, que se titula El campo argentino, un negocio financiero y especulativo en base agrícola. Nos fuimos a la Bolsa de Comercio y Rosario. O sea, una fuente totalmente legítima en el sector agropecuario. Nos fuimos a la Bolsa de Comercio de Rosario y empezamos a investigar. Primer punto que encontramos. La Bolsa de Comercio de Rosario dice que el 70% de la superficie sembrada en la zona núcleo son campo alquilado. Solo el 30% son productores que siembran sus campos propios. O sea, el 70% equivale más o menos a 16 millones de hectáreas, 17 millones de hectáreas en la zona núcleo, en la zona más importante de la Argentina. Son campo alquilado, trabajado en muchos casos por pools de siembra. Nos encontramos allá por septiembre con un detalle de que el fondo ADB-LIC de Granos Plus, que es un pool de siembra, un fondo inversor que brinda a sus inversores, a quien quiera invertir, a quien le sobre una moneda y la quiere invertir en el sector agrícola, en la producción agrícola, todo lo que sea el servicio completo, o sea, las labores en general. Abrió una ronda de negocio, juntaron en esos 6 días, 5 o 6 días, 11 millones de dólares, equivalente a sembrar 45.000 hectáreas. ¿Por qué tuvieron tan buena recepción en los inversionistas de este fondo? Porque los tramos anteriores habían dado una rentabilidad en dólares del casi el 13,5%, 22% y casi el 18% al tipo de cambio oficial. Miren si no era rentable agarrar. Después les voy a explicar por qué, porque lo vamos a contraponer a eso. ¿Qué hicimos? Agarramos y buscamos el informe de la Bolsa de Comercio de Rosario y empezamos a desglosar cual Pagni y su equipo qué pasaba en una hectárea de soja. Y nos encontramos que en una hectárea de soja el margen del productor en campo propio era de $611 por hectárea. ¿Por qué? Porque tenía costos de insumo, siembra y cosecha, o sea, las labores no las hacía el productor, sino que le pagaba un contratista de $608, el flete, la comercialización, el seguro y la estructura de $175 y los impuestos por campo, de campo propio de $204. Todo eso le daba una rentabilidad, un margen neto por hectárea de $611. ¿Qué pasa con el productor que alquila? Ese es para Productor. el dueño. Es el que, dueño. es el que hace agricultura en campo propio. Yo soy dueño de campo, está bien, no lo laburo, contrato, pero es mío el campo. Sí. Al inversor, al pool de siembra, que alquila un campo, tiene, bueno, los mismos costos para hacer las labores, insumos, más el flete, etcétera. El alquiler del campo, que está en $718 la hectárea, normalmente eso se determina con un valor en quintales de hectárea y transformado a dólares daba ese número, más los impuestos de campo alquilado, le daba un margen de campo alquilado de $81. Parece que una miseria, pobre, va, $81, mirá con toda la plata que puso. Bueno, ¿qué pasaba con el maíz? Acá lo traemos porque entre el maíz y las sojas, se lo hemos comentado en otras oportunidades, hay una disputa en tiempo y espacio. Son dos productos agrícolas que se siembran y se cosechan en el mismo tiempo y en espacio. Entonces nos encontramos que el margen del productor de campo propio en maíz tenía costos de insumos, siembra y cosecha de $1.041, de flete y comercialización $309, de impuestos campo propio $325 y le daba un margen neto de $756 por ahí. Para el grupo inversor que decidía hacer maíz, cambian un poquito los números, en definitiva tiene un margen de $265 por hectárea. Después de los 1.041 de labranza e insumos, los 309 de flete, etcétera, más el alquiler de $718, más los impuestos en campo alquilado de $109. Bueno,
Y acá empieza la pregunta, porque vos ves la plaquita, linda la placa, todo, ves el dibujito, todo, y decís, bueno, está bien, le quedó eso, parece que es poco. Bueno, pensémoslo en márgenes de retorno por cada dólar invertido. Y ahí vamos, esto es informe, está entrecomillado, es informe de la Bolsa de Comercio y Cosas. No es invento del CEA, ni del CEPA, ni del CIN. Ni de Cristina, ni de Máximo, ni de más. ¿Qué dice el informe? Dice que hacer soja requiere una inversión de $783 por hectárea. Hacer maíz requiere una inversión de $1.349 por hectárea. Es decir, que para hacer soja de primera en campo propio, por cada dólar invertido tiene un retorno de $0,78, casi un 78%. Mientras que para el maíz en campo propio, se obtiene un retorno de 0,56 centavos de dólar por cada dólar invertido, o sea, de un 56%. En campo propio parece que es más rentable hacer soja. Ahora, ¿qué pasa en el campo alquilado? Que se acuerdan que le dije que el 70% de la superficie cultivada de la zona nuestra. El retorno para la soja de primera en campo alquilado es de $81, tras invertir los $783 de inversión. Es decir, que tiene un retorno de el 10%, de 10 centavos de dólar por cada dólar invertido. Mientras que para el maíz obtiene $256 tras invertir $1.349. O sea que el retorno es del 19%. Por cada dólar le retorna 0,19 centavos de dólar, casi el doble de la soja. Entonces ahí se empieza a comprender también esta tensión que tenemos desde hace casi 8 años, en la cual el maíz le ha ganado superficie a la soja, no porque le convenga al plan del proyecto nacional, al desarrollo nacional, etcétera, sino porque le conviene a los grupos inversores. Claramente, un grupo inversor tiene un retorno de casi el 20% en dólares si invierte en la siembra de maíz, mientras que con soja tiene apenas, tiene un 10% según la bolsa de comercio de Rosario. Un poquito más que lo de Pagni. Pagni tenía unos números más bajos. Pobrecito el productor de Pagni. El de Pagni gana menos. Bueno, y aquí empieza otra pregunta interesante. ¿Querés un caramelo? Sí. Tenemos todo acá, Gracias. En el Instituto Patria están todas las soluciones, todas las respuestas. Bueno, y acá empieza una cosa interesante, muy interesante. Es empezar a comparar qué pasaría si yo me sobran un par de dólares y los tengo que invertir. Uno piensa, bueno, me sobran un par de dólares, un par de pesos, ¿qué hace? Te arma un plazo fijo. Es seguro. Bueno, invierto en plazo fijo. ¿Qué pasa? Si vos invertís $1, voy a invertir tus dólares en un plazo fijo del Banco Nación, del sistema financiero, que es la lógica, yo soy sistema financiero, voy a invertir en el sistema financiero. En el Banco Nación me da 1,75% anual en dólares. Por cada dólar invertido apenas 0,01 centavo con 75, no sé cómo se dice, pero es ese numerito, $0,0175 en el Banco Nación. No, el Banco... No, el Banco Nación es una porquería, porque es nacional, se meten los cucas, y entonces no lo hacen funcionar, y entonces no le conviene. No, vamos a meternos en un plazo fijo del sistema financiero. Bueno, vamos a buscar entonces el del fondo Marcus, que es un banco digital del Goldman Sachs. El mismísimo, diría Chávez, hay olor a azufre todavía, el mismísimo demonio del sector financiero. Goldman Sachs, listo, le doy la plata al Goldman Sachs y acá ya está, estoy seguro. 2,7%. 0,2 centavos. 0,0. Sí. 0,027. 0,027. 2 centavos de dólar por cada dólar que invierto. Me devuelve. Lejísimo de los 10 centavos de dólar, del 10% que me paga la inversión en agricultura.
y muy lejos de los 20% que me está pagando el maíz. Está bien, algunos me dicen, no, pero es un riesgo, che. Es un riesgo invertir en agricultura, ¿no? El granizo, la sequía, los quilombos que se arman en la Argentina con los derechos de exportación, que un gobierno me cambia las reglas, todo eso que habitualmente escuchamos como las excusas y los problemas que tiene la agricultura argentina. Sin embargo, el fondo ADB LIC Granos Plus, que les mostré recién, en los 3 periodos anteriores tuvo una ganancia del 3,5%, del 22% y del 18%. ¿Les puede haber ido mal este año? ¿Cuántos años anteriores les fue bien? Entonces, empezá a escarbar y a decir eso y te encontrás como el sistema financiero subordina al sector productivo argentino, incluso impone su programa muy diferente a lo que necesita la Argentina para el desarrollo. No estamos hablando de pensar si el maíz lo transformamos en carne de cerdo, en carne de vaca, en huevo, en leche. Estamos hablando o en biocombustible. Estamos hablando de que a los muchachos les cierran los números que sea así, y esos son los programas en disputa. Mientras, ¿qué pasa con los salarios? Lo vimos la vez pasada con Laureano y con Meri también, o no me acuerdo en cuál de los dos, se dio este proceso de disminución de los salarios en dólar, que no me quiero detener mucho, pero para entender qué pasa. Acá hay otro, volvemos a repasar la importancia de lo que es como generador de divisa el sector cerealero, la cantidad que hizo de dólares y cómo el programa no fue claramente el programa de Cristina, que es el que votó el pueblo en agosto del 2019. Y acá nos empezamos a meter en alguna otra cosa que también influyen en lo que es el dólar, que es otra forma de acumular riqueza. Hasta ahora les planteo. Esta es una placa que la verdad que está muy buena, que la presentó Cristina en La Plata. Yo les digo siempre que la presento, parece un electrocardiograma, van rayita para arriba, rayita para abajo. Y te pasa cuando tenés un economista orgánico a la derecha, te pasa lo mismo que el médico, ¿viste? Empiezan a hacer carita y vos decís, listo, estoy frito. Vos lo veis y te haces, ay, entonces, y vos decís, listo, estoy frito. Ahora, cuando viene alguien que te quiere y te explica un poco, empezás a entender algunas cosas. Bueno, Cristina, como nos quiere mucho, presentó esta placa y explicó qué había detrás de todas esas rayitas verdes, azules y grises. Una de las cosas que vemos acá son las grises, que son las corridas, no nos vamos a meter en ese tema, pero algo muy interesante que marcó fue que mientras la rayita azul indica la brecha cambiaria que hay, o sea, la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el dólar influencer, o sea, el dólar blue, el MEP, el contado con liqui, mientras más se agranda que esa rayita azul, van a ver... Respecto a la verde. No, esta acá. Está bien, azul. Cuando no hay brecha cambiaria es cuando está moviéndose el tipo de cambio de acuerdo a la definición del mercado. Entonces dice, el tipo de cambio oficial lo maneja el mercado, lo decide el mercado y vale lo mismo el dólar del Banco Nación que el dólar blue, que el dólar MEP, o medianamente igual. Fíjense que acá hay un periodo muy notorio que es este que le marco acá de 2016 a 2019. Todo el periodo macrista dejaron que el mercado fije el precio del dólar. ¿Y qué pasó en ese periodo? Fíjense, la raya verde son la formación de activos externos. Fíjense cómo aumentó la formación de activos externos mientras que la brecha cambiaria la manejó el mercado. Y fíjense cómo se redujo la formación de activos externos cuando el Estado Nacional, conducido por un gobierno popular, nacional popular, con decisión política de poner un programa al desarrollo de la producción y el trabajo, se reduce. La formación de activos externos. ¿Estamos todos países fiscales? No, es más complejo. Incluso la formación de activos externos,
por ahí me equivoco, yo soy veterinario, me gusta mucho la economía y me meto a buscarlo y voy entendiendo y por ahí trato de explicarlo lo que entiendo fácilmente. La formación de activos externos es cada vez que alguien compra dólares para ahorro y lo saca de la circulación de lo que es la economía. Hay muchos argentinos que ahorran en dólar. Es una conducta que, como vimos, comenzó en los 70, producto de un programa que se empujó, producto de la tablita de evaluatorio y producto de machacarnos permanentemente que la moneda nacional no valía. Entonces tenías que irte al dólar. Entonces eso genera eso. Pero en general eso es parte de los argentinos que por ahí compras $100, $200. Sin embargo, hay grandes actores que compran esos dólares y que los ahorran o lo ponen a... Esa es la parte formal. Esa es la parte formal. ¿Tá? Bueno, en esa parte formal sucede esto. Entonces, ¿por qué es tan importante y por qué esa influencia del dólar? Porque la disputa por quién tiene los dólares es la disputa por qué programa político, económico, de desarrollo de nación vos tenés. Vos te estás peleando por los dólares, por si 3 o 4 vivos los tienen acumulados como atesoramiento, o si el Estado Nacional decide dárselo a una pyme para que compre una maquinaria para dar el salto de escala. Esa disputa está. Manolo quiere hacer. Es importante aclarar de que lo que es formación de activos externos son recursos financieros que están fuera del gobierno del Banco Central y que hay un registro de movimiento de divisas fuera del sistema por distintos mecanismos. Uno es el MEP, el otro es el contado con liqui, y hay otros que son los que provocaron que Cristina le hicieron una causa al presidente del HBC porque, digamos, había operaciones ilegales de extracción de divisas afuera. Claro, pero forman parte del mismo circuito, digamos, o sea, son recursos que están fuera de la economía, o sea, están refrescados que no forman parte, o sea, no son recursos que la economía puede utilizar. Por eso quería aclararlo, porque uno dice formación de activos externos, y bueno, para decirlo en buen romance, no los controla el Banco Central. Exactamente. Voy a tratar de ver si lo puedo explicar simplemente. El dinero, el dólar, que cumple una función de ser una mercancía de cambio, en su hegemonía, hasta ahora por lo menos, a nivel global, ha tenido un poder de atesoramiento. Y esto es una discusión del principio del capitalismo, desde cuando era oro, que lo que decía es, la economía funciona en tanto la mercancía dinero da vuelta. Pero cuando un capitalista decide no ponerla al dinero a que haga el circuito y cumpla su rol de intercambio y lo decide utilizar para atesorarlo, para guardarlo, porque a él le conviene, por lo que sea, porque a él le conviene, se para parte de eso. Que eso, un poco hay un sketch muy bueno de Rosenblatt, de Pedro Rosenblatt, que dice que estaba con Navarro, que dice, yo tengo un peso, a ver, y vos necesitas un peso, y le va dando un peso y hace que se mueva la economía con... Bueno, el dólar tiene esa situación y pasa lo que dice el Manolo. Cuando la formación de activos externos lo saca del circuito que tiene que tener, y eso es importante porque, como dice Cristina, tenemos un problema grande en la Argentina. En la Argentina no circula el dólar como mercancía de cambio, como con su rol de cambiar. No es que yo voy y compro un atado de pucho y le pago en dólares y me da el vuelto en dólares. Se hace en pesos. Esos dólares funcionan para pagar deuda externa, para hacer compras externas. Entonces, el productor vende en pesos, como lo vimos recién, lo vende en pesos. La empresa transnacional trae los dólares, los pone en el Banco Nación y el Banco Nación le da pesos al tipo de cambio oficial. Y con esos pesos le paga al productor. ¿Se entiende? Y con esos dólares que recibió el Banco Central, ¿qué dice?
Bueno, che, mira, vengo, aquella pyme va a dar un salto de escala, me va a generar 3, 4 puestos de trabajo más si compra esta máquina china. Entonces le doy el dólar para que compre la máquina china. No sé si trato de explicarlo sencillo. Bueno, y después hay otra forma de acumular riqueza. Esto es, acá le voy a exponer un poco la charla al FER de la semana que viene. Esto es un laburo que hicimos del centro de estudios que se llama Obligado por la Vuelta, que tiene que ver el tema de la cuenca del Plata. Este documento lo hizo Fernando y el equipo que labura él, que fue básicamente basarse en este informe del Instituto Wider, que es un instituto que a pedido de las Naciones Unidas hizo un trabajo de ver cómo era la evasión y la ilusión a nivel global. Cuánto las empresas, los capitalistas, le evaden a los estados-nación. Cuánta riqueza se apropian sin pagar los impuestos, tasas, alícuotas que tiene la organización de la sociedad para funcionar. O sea, eso se traduce en menos escuelas, menos hospitales, menos ruta, etcétera. Pero bueno, de ese estudio que hizo el Instituto Wider, que estaba en inglés, encima renegamos un montón porque no lo podíamos, son como 200 páginas. El instituto acá dice 28, pero esto es un pedacito, no es ese. Son mentiras, no sé, yo puse para poner la foto ese que dice 28, no son 28 páginas, era bastante más. Y encontramos una compañera que sabía traduciendo, se tradujo más o menos. Bueno, ahí que nos encontramos. El estudio del Instituto Wider para Naciones Unidas, o sea, repito, para Naciones Unidas, no era para el Instituto Patria, era para Naciones Unidas. Detectó que en la Argentina se evaden por se pierde de recaudar el Estado Nacional alrededor de 21.000 millones de dólares anuales, que equivale más o menos, cuando hizo el informe, el 4%. 21.000 millones de dólares anuales. Voy a volver un poquito tiquitiqui. Mirá, esto quiero mostrarles. 21.000 millones. Fíjense lo que eran los dólares que ingresaban las divisas por el sector cerealero y oleaginoso. Prácticamente el doble. No, La lo mitad mismo. la mitad. Lo mismo, 20.000, mirá, 20.000, Si hubieran pagado lo que correspondía por todo, estaban en el doble. Y no sé si todo es del sector cerealero, pero bueno, era como para que tengan una idea de cuánto es la cantidad de Argentina dólares está en un ranking muy interesante. Estamos los 5 países del mundo con mayor pérdida de ingresos por evasión. Por evasión. Y eso sí tiene que ver más con llevarlo a los paraísos fiscales. No solamente que privatizamos las deudas para que las paguemos, sino que además lo dejamos que evadan. Sí. Bueno, y el otro punto era el rulo cárnico, que es otra forma de evasión que Laureano la comentaba el jueves pasado, que es eso de la subfacturación, decir que tengo vaca vieja, pero en realidad no es vaca vieja, sino un corte de mayor valor, que se lo vendo a una sucursal que tengo en Montevideo y esa sucursal la vende a China y me quedé con un vuelto, no pagué derecho de exportación, etc. Bueno, lo traje eso para tenerlo ahí. Para recordarlo. Bueno, vemos el palo, ¿qué hora es? Ya estamos terminando. ¿Fui muy el palo? Rápido fuimos. ¿30 minutos? 40 minutos, mira, yo tenía miedo de que no, porque es medio pesadón y el tema, entonces... No, pero vayamos por las preguntas después de todo esto. Vamos. Pero el rubro cárnico está claro que estamos hablando de subfacturación, ¿no es cierto? O sea, se supone que se vende a un precio, se pagan todos los impuestos en base al precio declarado, se vende a una... Recuerdo que cuando estábamos en el ministerio, habíamos la Secretaría, lo que ahora es la Secretaría de Comercio Agropecuario, había detectado unas exportaciones de carne a un operador en Montevideo, que cuando entrabas con Google ponías la dirección en un campo. No existía. Inexistente. Entonces vos decís, bueno, vendo a $3.000 cuando en realidad después se revendía desde esa empresa fantasma a $4.500 por 5.000.
La subfacturación rondaba alrededor del 30%, 40%, dependía del producto, el corte, etcétera, etcétera. O sea que tanto en los temas de, por ahí era el jueves que viene, cuando veamos la hidrovía, veremos algunas formas de evasión desde la hidrovía. Pero bueno, tenía que ver con esto, tenía que ver con encontrar los huecos que tiene el Estado, aunque sea bien intencionado y que trate de controlar, los huecos que fueron quedando, que se fueron muchos huecos producto de los 4 años macristas, donde, para que tengan una idea, muchas de las series estadísticas que habían en el sector agropecuario, voy a hablar del sector agropecuario que conocemos más, muchas de las series estadísticas que te indicaban cómo se venían las exportaciones, etcétera, etcétera, se discontinuaron. Entonces, había también una comisión de trabajo conjunto del SENASA con el Ministerio de Agricultura, con el área de comercio, con la FIP y con la CIGEM, que es la Sindicatura de la Nación, de seguimiento del comercio, para detectar los tipos de problemas. Y por supuesto que fue una de las primeras comisiones que se desactivó, y teníamos una manera de intercambiar datos entre el Ministerio y el SENASA, que también se discontinuó, o sea, generándose, si se quiere, el estado bobo para su control, ¿no? O sea, entonces vas dejando los huecos, huecos que se fueron aprovechando en todo este sistema. Y otra cosa que ocurrió es que vos, para tener una empresa, una sociedad inscripta, qué sé yo, se generó lo que era el sistema de inscripción de sociedades, como tenía un nombre, no era reducida, sino simplificadas, exactamente. Con lo cual vos podías ser una persona que te representabas y eras una sociedad anónima. Es lo que ahora AFIP te está encontrando, que de pronto vos tenés un exportador de ajo, que es alguien que tiene un plan social, pero que está exportando 4 o 5 millones de dólares de ajos a Brasil. O sea, ese sistema también generó este tipo de cosas que son todas, cuando se ha ido, nosotros hemos ido, por ejemplo, hemos detectado, hicimos un seguimiento, hemos ido a algún operador a decirle, mire, usted dice que tiene 200 vacas, ¿dónde las tiene? No tiene nada. Entonces, a mí me pidieron que yo desde el DNI, con el DNI armaron un RECPA y me dieron unos pesos. Entonces, esas cosas son las cosas que los rubros que estamos viendo. En Córdoba, y muchas cosas salen por Corrientes Misiones. Corrientes Misiones, yo no sé si los conté ya, pero estuvimos haciendo un seguimiento, Manolo, que estuvo haciendo un seguimiento, teníamos 4 personajes identificados como contrabandistas, y me acuerdo que un sábado a la mañana me llaman por teléfono y me dicen, che, borrá el primero que tenía de la lista porque anoche nos lo asesinaron. Me entraron a la casa y lo mataron pegándole tiros en la cara. O sea que ese me pareció el mapa. O sea, estamos hablando de, en algunos casos, mafias directamente, organizadas para todo este tema de productores del norte, que no sé si te lo habrá comentado Diana, de cooperativas, Sí, porque estaba trabajando en las cooperativas. bueno, el sábado nos vamos a ir a ver casualmente ese tema, Claro. porque es impresionante la forma en que están haciendo esta maniobra, ¿no? Sí. Sí, la semana pasada, hace 10 días, estábamos viendo de que le íbamos a exigir al sector como que mueve carnes, que en el DTE ponga el número de patente, ¿no? Está muy quilombo, infernal. No sé si hoy, después cuando tuvimos... Hablábamos con Manolo, la reacción del sector, el nivel de reacción, no se condecía con una estupidez como la que pedíamos. O sea, sencillo, muy sencillo. detrás está la evasión. Exacto. no sé si Pedro te dijo, o sea, él quería ver la posibilidad de comentar este tipo acá en el instituto. Sí, No sé si te podemos pasó armar el una link. charla de cómo viene la cosa. Yo hoy lo invité para que venga. Sí, estábamos juntos cuando le mandaste el audio, que yo le dije, acomoda con tu señora un poquito. Le dije. Ya estamos en cuestiones que no sé, no hay que decirlas. Estamos en vivo. Che,
Bueno, un poco, a ver, es un capítulo aparte hablar de lo que son las formas de evasión en la Argentina. Sí hay una cuestión central que es, o lo que en esta charla queríamos traer, la influencia y el rol del dólar en esto que es la economía bimonetaria. Esa instalación si se quiere, en el cerebro del ciudadano, hace que cuando estábamos hablando el otro día, hace que cuando un almacenero, porque el almacenero, el del barrio, recuerda muy bien el crack que le hicieron a Alfonsín, porque directamente fue un golpe de estado financiero, cuando teníamos una hiperinflación, que la mañana valía una cosa, al mediodía valía otra, la noche valía otra, que hace que cuando los diarios, que de lo único que hablan no es del valor del dólar oficial, sino la noticia es el valor del dólar blue, ve que aumentó el tipo en su cabeza que dice, cuando vuelva a comprar no voy a poder comprar, entonces aumenta. Muchas veces no aumenta, aumenta por un resguardo, ¿no? Y además aumenta el mismo porcentaje que le dicen que aumentó el dólar, ¿no? Empieza a evaluar, a ver si el trigo aumentó el 20%, qué participación de 1 kilo de trigo en 1 kilo de pan, que no es lo mismo, que es un 7%, que debería aumentar. No, la cabeza lo que hace es decir, yo me tengo que cubrir porque lo que pasaba al almacenero en ese periodo, ustedes piensen que un mes tuvimos casi un 7.000% de inflación. O sea, las cosas valían algo a la mañana, otra cosa a las 12, otra cosa a las 2 de la tarde, otra cosa a las 6 de la tarde. Pero, hablemos con el teléfono, porque si no escuchan los que están en el Zoom. Y fíjate si hay preguntas en el Zoom, para si hay alguna. Que sistemáticamente se fue construyendo un imaginario colectivo de construcción cultural donde la doble moneda está incorporada en lo cotidiano. Es parte de la cultura, no de todo el país, pero de la parte que maneja negocio. Todo es al dólar ilegal, porque vas a preguntar un precio y te hacen el cálculo, no al dólar que lo compraron por el banco, sino al ilegal. Digamos ilegal, pues más lindo, más fuerte. Ilegal. Sí, para antes de terminar con la pregunta, No, es un comentario casi de tipo haciendo reseña de la inmunidad social frente a ciertos tipos de cosas. La descripción que se hizo está perfecta. Ahora hay un dato histórico que es la primera vacuna, que fue en el año 75 con el Rodrigazo. En el Rodrigazo, y lo digo porque tengo un ejemplo cercano, una persona vendió una casa a las 6 de la tarde, firmó la compraventa, recibió el dinero y al otro día con ese dinero no compraba un auto. Sí. Una casa en el centro de Bernal, de unos cuantos cientos de metros cuadrados, o sea, vendió una propiedad de mucho valor y se quedó sin nada, o sea, se arruinó. Esa fue, digamos, la primera ocasión. Ya con la del 82, digamos, con la de la plata dulce, ahí ya chao, ¿viste? O sea, nadie creyó más nada. Y la terminó de consolidar Cavallo, ministro de Medio. sí, Con el 1-1 y con todo eso. che, por ahí para ya empezar a meterle preguntas y demás. Esto es un poco lo que buscamos como cierre de esta charla, que volvemos a Cristina, siempre bueno volver a Cristina, que ahí en Chaco decía, respecto a las causas de inflación, ella planteaba, mienten y engañan porque la gente repite que se le dio a la maquinita y tienen la idea de que mucho billete causa inflación,
Y el segundo paso es decir que los aumentos de los salarios y las jubilaciones son inflacionarios. Y después, esto que viene haciendo Cristina ya desde hace un tiempo, que es llamar al pacto, al acuerdo nacional, y dice, se debe dar una discusión de todos los partidos, porque todos se van a tropezar con el esquema de la economía bimonetaria. Y ahora mucho más, porque hay una deuda con el Fondo Monetario Internacional, con condicionamiento y que está exigiendo siempre devaluación permanente, por arriba del precio, del índice de precios de los consumidores y la tasa de interés por arriba de eso. ¿Cuál es la importancia de traer esto? Cristina hace ya bastante tiempo que está convocando a la dirigencia política a ponernos de acuerdo en 3, 4 cosas. Sin embargo, nos encontramos con algunos dirigentes políticos que no quieren ponerse de acuerdo, como el caso de Larreta, Bullrich y Milei. ¿Por qué? Porque claramente no hay punto de acuerdo en quien tiene un programa colonialista, primarizante de la economía, para que vivan 3, 4 vivos y el resto seamos esclavos, respecto a lo que tenemos una visión de un programa nacional, por lo menos nacional, con empleo con salario digno, con gente incluida. Y bueno, hacia adentro de eso, después habrá que dar la discusión de la contradicción secundaria. Hoy tenemos esa contradicción principal con una fórmula que representa los intereses nacionales con Massa y Rossi, con otra fórmula que representa también esos intereses y por ahí con algunos lineamientos más hacia la clase más marginada que la de Graboy. Y bueno, habrá que encararse por ese lado a dar la disputa para ganarla, resolver la contradicción principal y tener un país donde nos pongamos de acuerdo en 3, 4 puntos, entre uno de ellos la economía bimonetaria, y después habrá que ver algunas otras cosas para qué lado querramos irlo. Pero bueno, nada, eso era un poco para contextualizar lo del dólar y los programas en disputa, y ahora sí para... Vamos a las preguntas. ¿Tenés las preguntas ahí, o los comentarios, Diego? Tenemos una pregunta de Cristina Prat y nos pregunta, ¿cómo se puede evitar o controlar el rulo cárnico? Bueno, eso no es tan... A ver, una de las cosas que se comenzó a trabajar en conjunto con aduanas son los precios de referencia de exportación. ¿Qué significa un precio de referencia de exportación? Significa que si el precio de exportación de la vaca vieja, vamos por ahí, a China, es decir, sabemos que China lo está pagando a $4.000 o a $3.500 la tonelada, el precio de referencia de exportación de la aduana debería ser cercano a ese valor. ¿Qué significa tenerlo? Que vos me podés venir a mí a decir que la vendiste a 2.000, pero vas a poner el dinero que corresponda, o sea, vas a tributar por el precio de referencia. Lo que vino haciendo la aduana es un convenio con aduanas de otros países para que, por ejemplo, le digan, bueno, ¿cuánto vale esto verdaderamente en tu país? Y con eso ir escalando con precios de referencia para la exportación. Cuando vos tenés un precio de referencia fijado, tributás por el precio de referencia, no importa cuál es el precio que vos declares en tu factura que vendiste. Lo que pasa que el comercio internacional es muy cambiante, entonces hay que estar muy atento porque de pronto hoy te pagan $4.000 y mañana China dijo no puedo pagar más que 2.500 y paga 2.500. Tu precio de referencia está por arriba del precio que estaría pagando China. Como ejemplo, ¿no? Así que esa es una de las herramientas. Y las otras herramientas es hacer un seguimiento. Ahora tenemos herramientas informáticas, hay que presionar en los seguimientos de la última intervención que hizo la Secretaría de Comercio, donde se rescató casi 2.000 toneladas de carne, es porque venía siguiendo un operador que venía trabajando, suponete, 300 toneladas por semana y de golpe una semana clavó 2.000. Entonces los inspectores fueron y encontraron que en realidad el operador era una señora peruana que tenía un kiosco. O sea, alguien que había prestado su DNI, que le habían dado un RUCA, que sería un permiso para trabajar,
pero que no tenía atrás la solvencia ni el trabajo que tenía que tener para poder estar comercializando. Son seguimientos que se hacen. Si la señora hubiera seguido trabajando con 300 toneladas por semana, no lo detectábamos, porque lo que saltó fue el cambio de operatorio. Y lo mismo ha pasado con exportaciones de ajo y de cebolla que estamos viendo con la HIP, de qué manera vamos a empezar a trabajar, qué parte nosotros podemos ayudar para detectar este tema. Igual, la semana que viene vamos a hablar de lo que es la hidrovía y todo este tipo de cosas, y vamos a traer un poco de historia también, para que recordemos que la ciudad de Buenos Aires se hizo sobre la base del Campabá. O sea, las grandes familias españolas, o algunos apellidos que todavía estamos vinculando, crecen por el contrabando del Río de la Plata. O sea, la conducta contrabandista del Río de la Plata, incluida centrada en la ciudad de Buenos Aires, tiene 200 años de historia. No la inventamos ahora, ¿no? O sea, yo lo único que les digo como reflexión es una conducta bastante extendida. Porque cuando uno tiene una persona que limpia en la casa de uno y la tiene en negro, ¿no? Está, si se quiere, evadiendo o haciendo algo de 2 pesos en tu casa, pero conceptual y conductualmente es lo mismo que lo otro. Entonces, esa conducta es una conducta social, cultural, como dice Mónica, que hay que trabajarla mucho. Porque en realidad es una manera de mordernos la cola. Impuesto que no ponemos es impuesto menos que hay para lo que necesitemos. Porque miren, las privatizaciones y todo lo que fue y significó la apertura del mercado que hace Caballo en la época del Menem, si ustedes buscan para atrás el achicamiento del Estado, ahí se hizo la primera reforma y la segunda reforma del Estado, si ustedes buscan por atrás y van a los programas cómicos, van a acordarse de Gasalla, siendo de la mujer del Estado, con los calzones por la rodilla, gritando atrás. Y la verdad es que por ahí nos reíamos, pero eso caló en la idea de que todos los empleados públicos somos eso. O sea, estuvo todo muy bien armado. El tipo que andaba con el carrito para plantar, quería plantar el arbolito y no lo dejaban. O sea, culturalmente parte tenemos y parte nos fueron imponiendo a través de esos medios, que podría ser muy gracioso, pero luego, ¿quién defendió un empleado público cuando hicieron la primera reforma del Estado? Pocas veces. Estaba todo el mundo conforme, sí, porque el empleo público es grasa, ¿no? Hay que sacarla porque si no, bla, 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 bla. Achicar el Estado es agrandar la nación, ¿no? Es así, era el eslogan. Sí, es parte de la disputa. ¿Hay otra pregunta más? Bueno, dale. Lo hacemos. Bueno, es de Miriam Lorenson y dice lo siguiente. Parece ser que casi siempre el fraude es por falsear la categoría de productos y sus referencias impositivas a través de variaciones, por ejemplo, el procesado y o agregado de valor. ¿Hay algún camino como detectar este tipo de fraudes? Hay ejemplos, o sea, no se puede generalizar, ¿no? Hubo algún problema, por ejemplo, como lo decía recién Matías, con respecto a aquello que digo que es Puerto Vaca Vieja, pero en realidad estoy haciendo un corte mejor. Eso ajustamos en el SENASA, se ajustó desde la Secretaría de Comercio. Entonces, el tema es que nunca terminamos, o sea, nosotros arreglamos algo, enganchamos algo y aparece algún creativo que hace otra cosa, por lo tanto es una pelea constante con todo ese tema. Y uno de los problemas que yo creo es lo que recién acabo de decir, o sea, la sociedad está preparada para eso. O sea, acá necesitamos hacer un cambio cultural y a lo mejor empezar con los nenes en la escuela. Sí, o sea, no está bien que robar 10 centavos, robar 1 millón de pesos, es lo mismo. Y te voy a decir que yo tengo un ejemplo, tengo 2 hijos varones. Yo me acuerdo, más chiquito que mi pragmático puro, 6 años, no sé qué había hecho en la escuela. Entonces no está mal. Dice, bueno, no sé qué había hecho, voy a hecho. Entonces, la idea de él era que si era un poquito no estaba. Y yo decía, no, 10 centavos, bueno, es lo mismo. Es bueno. Y hay que empezar de ahí, porque culturalmente tenemos un problema.
a este tema o sea, yo traje a colación el tema de la señora que trabaja en las casas de uno, porque es común no tenerlas en blanco. Es común. A veces la persona tiene miedo de que si está en blanco pierde un plan, con AFIP, lo cual no es cierto, porque AFIP hace 2 años o 3 años hizo un cambio por el cual si tiene un plan, tiene una categoría para estar inscrito como empleada doméstica, donde no pierde plan. Entonces, ese argumento no existe. O sea, en algún determinado momento decía, bueno, el que tiene plan no quiere ir a trabajar a levantar cosecha, porque, etcétera, etcétera. Eso lo solucionó la AFIP. Esa persona es considerada como un trabajador eventual, porque vos en el campo, si contás una cosecha, es eventual, o la tenés, después no tenés, depende, está resuelto la AFIP. Pero no se recorre ese camino, porque eso implica tener las cosas todas en blanco. O sea, vos, si vas a tener trabajadores golondrinas que van a tener un plan y vos le vas a tener la declaración en la AFIP de lo que están haciendo, para que puedan mantener las dos cosas, porque no le estás pagando como para reemplazar el plan más la recolección. Entonces, tenés que tener las cosas todas en blanco. Y hay otro ejemplo mejor, mirá, que no tiene que ver con esto, no involucra a los trabajadores. Productores, manzana espera del valle. El productor trabaja la manzana, la pera, cosecha, se la manda al empaque. El empaque no le dice lo que le va a pagar el kilo de manzana. El kilo de manzana se lo va a liquidar cuando termina la cosecha. El señor que empaca, y que además exporta generalmente, el señor que empaca, exporta, hace los negocios. Saca todo lo que la ganancia que saca de su negocio, resta todos los problemas que tuvo, incluye su ganancia, lo que queda es lo que le paga el productor. Entonces el productor a lo mejor tiene un costo de un peso, digamos, no estoy diciendo los valores reales, de 1 peso, pero las cuentas al señor del empaque le dan que no le puede pagar más de 15 centavos, porque ya sacó su ganancia, digamos, te pagan 15 centavos. Entonces, la provincia de Río Negro en ese momento genera un programa, estoy hablando de 2014-2015, genera un programa por el cual dice, bueno, si vos productor haces un contrato con un empaque y acordás un precio con el empaque, venís y yo te certifico el convenio, está certificado el convenio, y el empacador te tiene que pagar lo que dice el convenio. Y la garantía es el Estado provincial. Bueno, más o menos este era el ejemplo. ¿Cuál fue el tema? ¿Qué le decía el empaque al productor? Mira, si firmo ese convenio, yo te voy a poner un precio bajo, si termina la temporada y me dio mejor, te pago más. Además, vos tenés que declarar todo lo que vas a cosechar. En el convenio va a estar todo en blanco. No te conviene, vas a salir perdiendo. ¿Qué pasó? No se firmaban los convenios y nunca jamás cobraron más de lo que le hubiesen puesto en precio. Al nivel de que, por ejemplo, alguna empacadora grande exportó fruta, por ejemplo, a Rusia, recuerdo, con mala calidad, los rusos se la devolvieron, trajeron 2 barcos de vuelta, y el costo de la mala comercialización que había hecho el empaque entró en los cálculos del empaque, los pagó el productor. Entonces, eso, ¿viste? El productor prefirió estar en negro, porque pensaba que iba a sacar un poquito más, que poner las cosas en blanco, y los empaques presionaron para que me firmaran. Y es un buen programa, porque decía, bueno, yo empieza la temporada y ya sé lo que voy a cobrar. Tal cual. Sí, ahí para que quiero agregar un poco a las 2 preguntas. Un poco lo que dice Diana. En tanto uno encuentra una herramienta para evitar la evasión, se inventa otra. Esa es una disputa constante. Ahora, es muy diferente cuando vos tenés una decisión política de parte del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales, de ir rumbo hacia el desarrollo de la economía local, y que en eso sí o sí
la parte de lo que es la evasión y la ilusión, tiene una centralidad no perder la plata para invertirla en lo que la comunidad necesita, y creo que esas fueron dos cuestiones que tanto Perón como Néstor y Cristina y como Massa están llevando adelante en la simpleza de la decisión y el rumbo político. Y creo que esa es una cuestión muy diferente a cuando vos tenés quien gobierna el Estado, que lo que hace son prácticas facilitadoras para los empresarios que de alguna manera dejan al descubierto a los trabajadores, no protegen a los trabajadores, no protegen a las pymes y mucho menos al Estado en esta disputa económica. Esas son las grandes diferencias. Después va a haber matices, va a haber... Yo sumaría algo más, porque además, si nosotros evaluamos el proceso del macrismo, quiénes fueron los ministros, que eran los CEOs de grandes empresas, tomaron por asalto el Estado. Así tal cual. Yo lo siento, lo sentimos todos, los trabajadores tomaron el Estado por asalto. Y le sacaron todo lo que le podían sacar y nos endeudaron. Mire, yo me acuerdo, estábamos en el 2015 y en ese momento yo estaba dando charlas para emprendedoras mujeres. Y había dudas de quién ganaba, quién no ganaba. A ver, yo estaba dando charlas para un sector que no estaba contento con que Scioli fuera el candidato nuestro. Y por lo tanto, se habían pasado una parte de la campaña mirándole a Scioli como munición gruesa, la tenían que volver a entrar al barrio y decir, no, mirá, que votaron. Yo les decía, vamos a perder. Y si vamos a perder, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué le conviene al macrismo? Endeudar. Tratarnos a todo el mundo bien y endeudarnos. Y en el segundo periodo de 4 años matarnos. Fueron tan toscos y tan burdos que lo hicieron en el primer año y perdieron. Pero si hubieran sido un poco más inteligentes, hubieran tenido un segundo periodo y hubieran terminado de crucificar. Entonces, hay que trabajar todas estas cosas. Hay que trabajar la cultural es muy importante. Identificar cuál es la contradicción principal versus la secundaria es más que importante. Sí, sí, es más. Sí, nos escribe Gastón Marolia y nos pregunta, ¿cómo lograr un control real de las exportaciones de carnes y cereales? Los puertos privados siguen haciendo declaraciones juradas que no son reales. Ahí hay todo la declaración jurada está montada sobre un sistema de balanzas, ¿no? De balanzas públicas. Que Mitchell acaba de cambiar, ¿no? Ya cambió varias balanzas públicas de la zona de Rosario, que es el que va. Pero no solamente estamos trabajando las balanzas públicas, en realidad, bueno, cuando se dice balanzas públicas, se dice hay un tablero que se sigue en la balanza, o sea, se sabe lo que entra y se sabe lo que sale. El tema es los controles físicos. Ahí estamos con problemas en los controles físicos. Entonces, hay que aumentar la presión sobre los controles físicos de los puertos privados. Yo estaba hablando el otro día con gente de las TIP y a lo mejor no es estar adentro del puerto, es estar en la entrada. Porque entonces sabes exactamente todo lo que entra. Y luego tenés factores de conversión y sabés lo que puede salir. Entonces, la semana que viene vamos a hablar un poco de algunas formas de evasión que detectamos en el SENASA en la zona del Puerto Rosario, que tiene que ver con esto. Sí. Cada cadena tiene una particularidad, digamos. Entonces, el control de las exportaciones hay que adecuarlo a las particularidades y al funcionamiento de esa cadena, porque tiene una tecnología, una metodología, un sistema de trabajo, que hay que, digamos, poder conocerlo. Incluso en algunos casos, en lo que me viene a mí a la cabeza en el caso de la carne, es importante además poder tener la trazabilidad dentro del propio circuito del proceso de agregado de valor. Que ahí hay, digamos, siempre la posibilidad no solamente de cambiar categorías, sino de, digamos, de poder
declarar productos que no están saliendo, o al revés, digamos, declarar que salen productos que no están saliendo o al revés, no declarar productos que están saliendo. Pero básicamente es eso, ¿no? O sea, que cada cadena tiene un sistema de funcionamiento, tiene una logística asociada. Además, no nos olvidemos que nuestros puertos son también lugar de paso de otros países, ¿no? O sea, Ahí también tenemos una cosa. esa de que Paraguay produce más soja que nosotros, se la creen los paraguayos. Eso lo vamos, no me spoileé el jueves que viene. Bueno, nos escribe Joaquín Serrano y dice: gracias Instituto Patria, Diana y Matías, siempre tan claros y contundentes. Soy Joaquín Serrano, consejero directivo del INTA por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Excelentes presentaciones, debate y aportes. Vamos a seguir construyendo con más Estado e institucionalidad este proyecto nacional de país y pueblo que los reclama, que hay 2023. También nos escribe, bueno, Miguel Ángel López, en la charla que veníamos siguiendo hace un ratito atrás, dice: habría que hacer un listado sobre cuáles son todos los empleados públicos, médicos, enfermeros, maestros, bomberos, policías y mucho más que cumplen este tipo de funciones, en relación a lo que se venía hablando antes. Y tenemos a María de las Nieves Luna, que hace una consulta preguntando si en estas charlas se van a tocar temas de producción fructícola sobre el mercado interno y externo. No, No, en no este ciclo. en este ciclo no lo teníamos. No, María de las Nieves, en este ciclo no lo teníamos pensado. Nos quedan con algunas cosas, porque al final íbamos a hablar de todas las carnes, no hablamos nada más que de bovinos, o sea, que ahí podemos pensar en algunas cosas más, en algunas otras charlas, pero no en este ciclo. Porque el foco es de qué manera, ¿por qué el precio es político? ¿Por qué los precios no los fija el mercado? Toda la secuencia, digamos, cómo vamos avanzando en las presentaciones, tiene que ver con eso. Entonces no está pensado para la parte fiscal. Está pensado en los programas en disputa atrás del precio y atrás de lo que posiblemente tenemos. Pero vamos a hacer alguna charla de eso. Nos vamos Podríamos a llamar a hacerlo. Pedro también, que tiene unas cosas para presentar. Está bueno. Dale. No. Vamos a pagarlo. Va a tener que repetir. Para que te escuche. Porque con Pedro estábamos evaluando ya de hace unos meses atrás que se viene haciendo esa tarea, y por eso hoy le decía a Pedro, le digo, sería importante y hablar con ella para que él venga y lo exponga. Digamos, si nos ponemos a discutir los precios y las cadenas de comercialización que ya venimos viendo que están oligopolizadas, por tanto están fijando los precios, una manera de enfrentarlo son los procesos de desarrollo local, de producción. Y recorrer el camino de lo que se llama ruta cero, digamos, ¿no? O sea, porque ustedes piensen en lo siguiente: tenemos productos que se producen en un lugar y que recorren 2000 kilómetros antes que nosotros lo comamos. En la década, digamos, del 70, ¿no? Estoy hablando, no sé los valores ahora, pero teníamos un director, en el Senasa había un director, no, después del 90, porque yo lo conocí en el 90 cuando se fusionó lo que era el Instituto Argentino de Sanidad y Calidad y el Senasa Animal. Estamos hablando del 94, 95, ahí. Teníamos un director nacional de sanidad animal que había hecho un estudio de los kilómetros que recorría un animal, un ternero, desde que nacía hasta que nos lo comía. Nos comíamos nosotros. Y había encontrado que ese animal recorría 2000 kilómetros antes de que estuviera en una carnicería. Con lo cual vos decías, al precio de ese animal le cargaste 2000 kilómetros de logística.
Entonces, ir hacia el alimento de kilómetro cero, digamos, o sea, donde vos produzcas para consumir en el lugar, es de las manos de la cooperativa. No es de la mano, digamos, de productores sueltos, porque no llegás nunca a los volúmenes que necesitas. Entonces no podés discutirle a esa cadena de comercialización concentrada. Yo me acuerdo que el año pasado, creo que estuvimos en Santiago del Estero, el gobernador no dejó, estaba el gobernador, no estaba la señora del gobernador, no me acuerdo, la señora que fue gobernadora, había tomado la decisión de que la anónima que le había pedido la autorización para abrir 20 bocas de expendio de la anónima en Santiago, no se la dieron. Porque iba a entrar a cuestionar el precio de los locales, de todo lo que fueran los almacenes locales. Iba a ser un desastre en Santiago del Estero. Bueno, la manera de avanzar es con las cooperativas. Vos tenés que tener un volumen para vender, porque si vos tenés 5 huevos es una cosa, pero si vos tenés una cooperativa que pone arriba de la mesa, qué sé yo, 1000 huevos, es otra. Ya es otro el volumen. Exacto. Y para disputar la conducta esta, tiene que ser es la organización local, son las cooperativas. Lo que está haciendo Pedro. Entonces se recorre mucho lo que es Cruz del Eje, San Marcos Sierra, donde tenés de la aceituna, que hay muchos que están productos ahí, van y ellos quieren vender su producto, todo, y como no están, lo que decía Diana, no, mira, no blanquís todo esto porque te sale, y ahí aprovecha. Totalmente, siempre va a salir perdiendo, lo que sea negro va a salir perdiendo. Por eso la facilitación de la generación de cooperativas que se hizo, que creo que fue Roy, el que no hace mucho que lo sacaron, el año pasado, es importante, porque antes vos hacer una cooperativa te llevaba años. Sí. Entonces ahora no. Y entonces ahora está más yo le decía, Pedro, ahora está, inclusive está vos, digo, Pedro, hay una posibilidad de facilitarle un poco más los trámites y las tareas como para poder hacerlo. Claro. Yo, como hacer hace unos 40 días más o menos, vi el convenio que hicieron con la aceitera general de esa por el aceite Natura, sí, al precio que ofrecían el botellón de 3 litros de aceite, el de 1,5 litros y uno de 900. Y uno, porque le gusta, lo hace. Yo vi el precio que había fijado don Urquía en la Secretaría de Comercio, que tenía que llegar a los minoristas y mayoristas. Me tomé el atrevimiento en Córdoba y recorrí los grandes establecimientos, el Superman que es de Bugliotti, el Carrefour, y si te cuento los precios, había más de un 110% arriba de lo que se había firmado en la Secretaría de Comercio. Sí, no hay ninguna duda de eso, sí. Me tomé el atrevimiento, le tomé foto a todos, y bueno, se los pasé allá para que vean, porque los controles se hacen acá, en Córdoba, por lo menos no hay control. Pero era una cosa, el botellón de aceite lo habían puesto de 3 litros a 730 pesos. Como precio de referencia. Como precio de referencia. El Superman, que es de la cadena de Bugliotti, lo que es, tenía en 1490. El doble, justo. A ver, entonces, explícame esa. A ver, todos los que dicen que eso no son formadores de precios. Y yo les digo a todos, explíquenme en esta. Claro. Explíquenme, no tiene La forma. cadena de comercialización concentrada, como está con oligopolio por cadena, porque lo venimos viendo que está incluso por cadena, fijan los precios. Porque ni el productor cobra lo que debería cobrar y el consumidor no paga lo que debería pagar. Ibas a decir algo, Fernando, pero pedí un comentario ahí que nosotros ahí del centro de estudio habíamos hecho un análisis del aceite de girasol. O sea, girasol producido en Argentina, procesado en Argentina y comercializado en Argentina, estaba puesto 2 euros, si no me equivoco, en el mercado local, y ese mismo, perdón, 2,40 euros en el mercado local, ¿sí? Ese mismo aceite de girasol producido en Argentina y procesado en Argentina, en Ámsterdam estaba puesto a 2 euros, o sea, había 40 centavos de euro de diferencia. Pese a la logística de llevarlo haciendo 10.000 kilómetros de distancia en un barco y todo eso. Entonces digo,
ahí vuelve a tomar centralidad la cuestión de que el precio es una cuestión política y justamente tiene que ver con los factores de poder y quién concentra las cadenas de comercialización y de producción, ¿no? Sí, exacto. Y vos lo ves. Pobre Matías Tombolini, lo insultan de arriba a abajo. ¿Y cómo hacen para pelear con todo eso? Es imposible. Sí, igual hay Porque que hacer yo algo. en está un momento le dije, digo, acá vienen, te firman el convenio, salen a la vereda y te hacen así. En un momento me trataron de pichón de moreno, porque yo les decía, le ponen una multa. Yo voy la primera vez, te veo y te meto en tate quieto. Y hice reconozco que lo voy a hacer. Digo, la segunda, vengo, le digo, te corto un dedo, con el que contarle billete, con que le cortemos un dedo. Le digo, a 10 empresarios que son, ¿sabemos quiénes son? Me dije, este es un pichón de moreno, me decís. Pero la verdad, o sea, ahí la verdad duele, ¿no? ¿Hay una pregunta más? Bueno, tenemos la última. Nos escribe Gustavo Cortés. Bueno, siguen escribiendo. Bueno, Gustavo Cortés. Dale, sí, estamos. Con los cajones para pera había una importación temporaria de Chile. Le ponían la pera y exportaban, pudiendo fabricarse y generar empleo en el Alto Valle. El precio era el mismo, generaba problemas en las chacras, que es largo de contar, pero ese es el mecanismo que era puramente financiero. Sí. Después tenemos también a Emanuel Carbonell que nos dice, pregunta para Diana, ¿cómo crees que en este año que cursamos se implemente entre las cooperativas la posibilidad de producir cáñamo para aceites comestibles, productos generados con la torta proteica y demás, siendo que es un cultivo de bajo costo en relación a otros? ¿Crees que se incorpore en el código alimenticio solo cáñamo y no CBD, que quizás es más complejo por las regulaciones del ANMAT? A ver, en la última reunión de la Comisión Nacional de Alimentos que se produjo la semana pasada, el INAL hizo una presentación con respecto a la incorporación de cáñamo, de lo que sería de la torta de cáñamo, no de lo que sería lo que no sea cáñamo, digamos, para decirlo de una manera. Estamos esperando que salga la reglamentación que diga que, bueno, que con hasta el 1% de THC es cáñamo. Había las provincias estaban muy preocupadas si entraba el CBD en el alimento. Entonces, como la posibilidad de que ingrese de la torta de cáñamo al alimento estaba más, generaba menos conflicto para las provincias, se separó en dos partes. O sea, va a seguir una resolución, un proyecto para que ingrese a la CONAL la parte de cáñamo, y se dejó en discusión lo del CBD, porque el CBD no estaba generando tranquilidad en las provincias, estaban las dos cosas mezcladas, estaba parando todo, entonces se dividió en dos partes. Así que eso cumplió una etapa que fue la presentación, hubo algunos comentarios de cómo era la redacción de la presentación. A partir de ahí hubo un acuerdo con la redacción que se obtuvo, va a haber una propuesta de resolución para incorporación, y tiene que ser todo el proceso administrativo. Pero no veo bien. Pero el problema que tenemos es la fijación del 1%, porque estamos hablando de cáñamo, pero no tenemos definido digamos, en la parte legislativa de la Argentina qué es cáñamo. Entonces ahí hay que ver cómo sale eso, que todo parece indicar que va a ser el techo del 1% en THC. Así que yo lo veo bastante bien, porque al menos ya está incluida la discusión en la Comisión Nacional de Alimentos, y la primera discusión de poder incorporar lo que fuere elementos de cáñamo separado de lo del CBD, viene bien. O sea, viene bien no significa que es fácil, pero el primera traba que teníamos se logró sortear. ¿Estamos? Bueno, entonces acá estaríamos cerrando. Estamos. Esperemos que haya sido una charla, porque es un tema complejo, que se haya entendido, y que
esperamos que estar logrando con todas las charlas la idea de que el precio es político, la idea de lo que estamos tratando de mostrar, de que la inflación no es un problema, como decía recién, leía la frase Matías, no es un tema de que se aumentan los sueldos de los trabajadores, no, estamos hablando de otra cosa. Y las charlas son para que nuestros militantes tengan herramientas para salir a discutir ese sentido cultural, parte cultural y parte sentido político que tiene todo este tema, ¿no? Así que el jueves que viene hablaremos de la hidrovía, que ese es un tema complejísimo. Así que bueno, nos esperamos el jueves que viene. Lo esperamos el jueves.